Saludos, ¿qué tal amigos? Permítame compartir con ustedes algunas reflexiones que, que quiero compartir, porque hoy día para nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos sido criados, educados espiritualmente hablando, creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado por el Espíritu Santo al vientre de María la Virgen, quien era la comprometida en pareja de José. O sea, a nosotros nos han vendido tantas falsas creencias que de repente muchos nos hemos preocupado por irnos a la Biblia, y más que la Biblia, irnos a algunos textos adicionales, sobre todo textos teológicos, para tratar de buscar un poco la verdad, porque no es posible que hoy día, o no hoy día, desde que desaparecen biológicamente los 12 discípulos de Jesús, ya a partir del año 150 después de Jesucristo, señores, empezaron a surgir tantas teorías tergiversando lo que realmente sucedió, cambiándole la historia al evangelio mismo, pero en especial contradiciendo con conocimientos de causas el evangelio de Jesucristo. Miren, para nadie es un secreto de que hoy día los católicos y los evangélicos, o algunos evangélicos, se llaman ser cristianos. Y cristiano fue el nombre que prevaleció a través de los años a los que se convirtieron en seguidores de Jesús. Todos ustedes saben de que el término cristiano en ese momento no existía. Jesús como tal fue educado bajo la religión judía, que en ese entonces era la religión oficial de todo Oriente y Occidente, y por ende Jesús fue criado bajo los preceptos de las teorías del judaísmo. ¿Qué ocurre? El judaísmo, que era una corriente religiosa de 4000 años atrás, antes de Jesucristo, inclusive se dice que es la religión judía, luego la que tiene más razón de ser, la que tiene más peso cristológicamente hablando, porque esta es la religión fundada por Abraham. Y a nosotros nos han dicho que Abraham fue o ha sido el único hombre que recibió un llamado directo por Dios el Todopoderoso y lo motivó a que él, óigame bien, en nombre de Dios fuera su misionero. Entonces, ¿qué ocurre? Que al transcurrir los años, pues ya la misma religión judía estaba tan viciada, estaba tan fuera de contexto de cómo inició todo, que entonces era tal la complicidad entre las autoridades judías con la clase política, que surge Jesús a través de la visita del ángel Gabriel a María, la novia de José, y ya ustedes conocen toda la historia. Yo quiero que ustedes sepan que desde el año 33, que fue
cuando murió Jesucristo en la tumba, en la cruz, oigan bien, hasta el año 33, no existía ni los términos de cristiano, ni los términos de catolicismo, ni nada por el estilo, ni los testigos, ni los pentecostales, nada. Al cristiano se conocía como, o sea, los que hoy son cristianos, que en ese momento eran los discípulos de Jesús, le decían los caminantes, les decían los nazarenos, y peyorativamente los cristianos. Y luego ustedes, voy a ir marcándoles algunos textos para que ustedes puedan irse documentando. Pero, y presten atención a esto, porque voy a compartir en mi canal de YouTube una serie de informaciones que lo vamos a llevar hasta el año 313 o 331, 313, cuando surge el término de católico. ¿Y por qué? Óigame bien, porque desde el año 44, óigame bien, hasta el año 44, cuando muere Santiago el Mayor, primer apóstol de Jesús, que falleció martirizado. Óigame bien, ¿por qué? Por defender la palabra, el evangelio que le encomendó Jesucristo. Año 44, o sea, 11 años después de la crucifixión de Jesucristo, muere como mártir el primer apóstol de los 12 que acompañaron a Jesucristo, que fue Santiago el Mayor. En ese lapso de tiempo, luego, hasta el año 101 aproximadamente, que muere el apóstol Juan, óigame bien, año 101 después de la muerte, después de Jesucristo, que muere el apóstol Juan. En ese lapso de tiempo, todos, óigame bien, todos, absolutamente todos, murieron vía el martirio, en su mayoría clavados en cruces, otros despellejados en vivo. El mismo caso del profeta Juan, que aunque murió de edad, creo que tenía unos 95 años de edad cuando falleció, porque él es del año 6 después de Jesucristo. O sea, Jesucristo le llevaba 6 años de edad a él. Entonces, en ese lapso de tiempo, todos fallecieron vía crucifixión, ahorcados, descuartizados. El profeta Juan, o apóstol Juan, no obstante, falleció de muerte natural, pero antes ya había sido salvado milagrosamente de un intento de linchamiento, porque él fue lanzado a un caldero hirviendo de aceite porque querían freírlo vivo. ¿Todo por qué? Porque, miren, aquel o aquella que realmente y de corazón haya vivido la presencia del Señor en su interior, aquel que puede dar testimonio de la presencia de Dios,
aquel que puede recibir en su interior el poder de Dios, realmente puede realizar milagros. Pero sobre todo, aquel que se siente ser o estar cercano a Dios, entiende que para un cristiano, óigame bien, para un seguidor de Jesucristo, no hay mayor deseo que la muerte física, la muerte biológica, para estar cerca de Dios. Y los mismos textos bíblicos así lo señalan. Me iré y los esperaré, y ustedes estarán conmigo en la diestra de mi Padre. Aquel que tuviera fe como un granito de mostaza podría resucitar los muertos en mi nombre. Señores, ¿por qué crece tanto el movimiento de los seguidores de Jesucristo? Porque luego de la crucifixión de Jesucristo, de que se dan la serie de acontecimientos donde Jesús, a su grupo que se había dispersado con miedo, con temor, corriéndole, ¿a quién? A los gobernantes del momento, especialmente los jefes de la religión judía en ese entonces. O sea, esta gente que todos ustedes lo saben, habían salido corriendo, que Pedro negó a Jesucristo y todo por ahí. Cuando ellos reciben la confirmación de que Jesucristo había resucitado, esos hombres y las mujeres que seguían a Jesucristo iniciaron un proceso de evangelización, de multiplicación de esa corriente cristológica que al final dio como resultado de no simplemente de que el movimiento religioso creciera, sino que dio como resultado que cada uno de ellos murieran crucificados de la forma en que murieron como mártires. Y entonces son ellos los que sientan la base para que ese movimiento crezca. Un movimiento, señores, que creció primero en base a la muerte de Jesucristo y luego gracias a que los apóstoles de Jesucristo, Felipe, Santiago, Pedro, Juan, hasta el apóstol Pablo, que se arrepintió luego, ustedes lo saben, o sea, que todos ellos también terminaron falleciendo, igual que su maestro, igual que su líder. En el corazón me duele ver cómo tantos años después los supuestos seguidores de ese mismo Jesucristo, los siguientes responsables de promover ese mismo evangelio, los responsables de dar testimonio, cómo le cambian el curso todo y cómo empiezan a hacerle daño a ese movimiento que tantas vidas, que tanto sacrificio, que tanto martirio provocó en la humanidad para que luego viniesen a convertirse en los mismos que mataron a Jesucristo.
Pero solo le voy a dejar este comentario hasta el año 101 después de la muerte de Jesucristo, que es donde muere el último apóstol, el apóstol Juan. Y luego, en otro artículo, en la segunda parte, o sea, mañana, yo le voy a hablar cómo ese movimiento siguió representado del año 101 hasta el año 200 después de Jesucristo, hasta llegar, óigame bien, hasta llegar al periodo donde nace la Iglesia Católica. Porque yo siempre lo he dicho, Jesucristo no fundó iglesia. Jesucristo no creó iglesia. Jesucristo creó un ministerio con un mensaje basado básicamente en el amor al prójimo, en el perdón y en el servicio desinteresado. Eso fue lo básico de Jesucristo: el amor al prójimo, el perdón y el servicio desinteresado a los más necesitados. Pero de esto vamos a hablar mañana en una segunda parte.